Vamos a darle unos minutillos más a ver quién llega. Ya saben, misma dinámica, escriban el nombre en el chat para cuestión de asistencia, porque ya saben que sigo preguntándoles de repente ahí escriban su nombre o algo para... ¿Quién es Jair? Yo, profe. ¿Eh? yo. Ah, pues güey, entras con cosas diferentes, me pinches traumas. Pues de hecho, según yo les modifiqué los nombres, profe. Bueno, o sea, para entrar como Yair Ramírez, pero aparece el correo. De Santiago, Ahora sí me escucho. ¿dónde estás? Aquí, ¿Por qué no hablas en la otra clase? porque no me escuchaba el micrófono. Ahora sí me escuchas, ¿sí o no? Sí, güey, te fuiste a desayunar, mejor dinos, y ya estuvo. Tan temprano no. Bueno, ya saben, si le damos rápido y acabamos, nos vamos. Voy a necesitar que no estén tan cómodos como acostumbramos, porque van a empezar a hacer investigación y van a hacer representaciones. ¿Sale? Entonces le voy a pedir al liguillo que se haga para atrás y que quite su fondo de Fortnite o de lo que se llame. ¿De qué es tu fondo, Diego? Lo elegí de aquí de la... Diego. ¿Me escucha? Se escucha bien quedito. Sí. ¿Me escucha? Diego, ¿de qué era tu fondo? Era uno que elegí de aquí de la aplicación, no sé de qué era exactamente. Bueno, individuos, a ver, vamos a empezarle y ahorita le seguimos. ¿Qué entienden por movimiento? Así, como tal, movimiento. A la acción que realiza una persona, cualquiera, esa cualquiera, Una esa acción que para realiza una persona. tomar Traslación de un lugar a otro. Para trasladarnos, muy bien. ¿Qué más? También se podría decir que es lo que nos caracteriza por ser seres vivos, algo así. Ok. Característica de los Son seres vivos. conjunto de acciones que podemos hacer nosotros los seres humanos. Bueno, no exactamente todos los seres humanos, sino su mayoría nosotros. Interesante. ¿Y los demás que no piensan nada? pues, algo que los humanos y todas las cosas realizan. A ver, chavo. ¿Qué es el También sería como movimiento? una forma de expresión, algo. La expresión nos sirve para expresarnos, pero así como tal, ¿qué es el movimiento? O sea, ¿cómo lo podrían definir? Como el traslado de un cuerpo a otro, de un lugar a otro, nada más. Traslado de un lugar a otro. Ok. Y si no nos trasladamos, ¿nos movemos?
mover estáticamente, ¿no? Desplazarnos de un lugar a otro, de un punto a otro. Si tú haces un círculo con tu mano, ¿es movimiento? Sí. Entonces no necesariamente necesitamos desplazarnos, ¿o sí? Ahí está. Está interesante, a ver, échenle. Yo escribí una, profe, pero no sé. Le puse, es el conjunto de acciones que realiza el ser humano a voluntad propia. Acciones que son a voluntad propia. Ok. René, ¿qué opinas? Pues sí, puede ser también, puede ser representado así como dices tú, por movimientos gráficos, no solamente sino sí, movimientos gráficos, líneas, trazos, círculos. Va. ¿Qué O no la habíamos quedado que en el sentido psicológico y biológico, y ya lo habíamos establecido, que son las acciones que nos permitan satisfacer nuestras necesidades y comunicarnos? Cabrones, lo pusieron en el examen. Quiere decir que nada más hicieron el examen por hacerlo. Bueno, Pero es bueno tener otro punto de vista, profe. te la voy a dar por buena y... Pero bueno, vamos a darle. Ahora yo soy el que está teniendo muchas fallas con mi internet, así que ahí me va a tener que aguantar poquito. ¿Ya se ve? Aún no. Ok, No, todavía no. me avisan cuando se vea, por favor. Ya. ¿Listo? Empezó a ver. Bueno, como tal, no, lo vamos a establecer como una similitud entre motricidad y movimiento. Ok, entonces como ya vimos desde el punto biológico, ha evolucionado. ¿Para qué? Para ayudarnos en el desarrollo intelectual, ¿sí? Y al final de cuentas, tener formas más efectivas para integrarnos a la sociedad o bien para manipular objetos. Que este es el punto interesante. Al final de cuentas, tendríamos que ver al movimiento como esa cualidad del ser humano, específicamente en el cuerpo, que nos permite comunicarnos con los demás. Sí, ahí viene la cuestión del integrarnos, pero también para manipular objetos. Y tenemos que entender que al final de cuentas, el manipular objetos nos permite integrarnos de una mejor manera a la sociedad, ¿sí? Entonces tendremos que entender el movimiento como una unidad, ¿sí? Biológica, psicológica y social. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si nos podemos mover, podemos interactuar con las demás personas. A través del movimiento y la experimentación, aprendemos nuevas cosas, ¿sí? Y con base a estos aprendizajes, ¿sí? Podemos interactuar con las demás personas. Entonces, el movimiento como tal tiene esas tres fases. Ahora, volvamos a retomar. La biológica es desde la parte natural de nosotros como personas. Ya dijimos, hay un movimiento dentro de nuestro propio cuerpo que al final de cuentas se va adaptando al contexto y al mundo en el que estamos, y por eso está la evolución. Psicológicamente es importante porque nos ayuda a adquirir aprendizajes, pero sobre todo
a percibir a través de los 5 sentidos. Y aquí lo interesante es la conciencia que tenemos del movimiento, porque nos ayuda a controlarlos y a desempeñarnos de una mejor manera, que era lo que nos decía anteriormente. Si nosotros tenemos control sobre nuestros movimientos, podemos manipular objetos, podemos adquirir lectoescritura, ¿sí? Podemos representar cosas, que era lo que decía René, ¿sí? Pero también nos ayuda a satisfacer necesidades. Bueno, tenemos tipos y características de los movimientos, y aquí es donde ustedes van a empezar a investigar, ¿sale? Tenemos movimientos expresivos, que al final de cuentas son los que nos ayudan a exteriorizar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, y al final de cuentas es la forma en la que nos comunicamos con las demás personas. Por ejemplo, la risa. ¿Sale? Ahí nos vamos a detener. Entonces, quiero que todos se rían. Ojo, yo no dije que sonrieran, dije que se rieran. Sonreír es esto es reír, sonreír, ¿sí? Reír es la ejecución de los movimientos también del aparato fonoarticulador. Quiere decir que tienen que emitir un sonido. Rían, no sonríen. Una risa fingida. ¿Me cuentas? ¿No es un chiste, profe? Ja, ja, ja. Yo soy el entrenador de René. ¿Qué? ¿Ya ven cómo se rieron, cabrones? El Diego y el Cerrito son novios. Ojo, entiendan la diferencia. El movimiento expresivo es eso, ¿sí? Interesante. Y aquí tenemos que estudiar la parte psicológica. Esta clase me va a gustar un chingo porque se van a dar cuenta de muchas cosas del movimiento. Una cosa es sonreír y otra cosa es reír. Reír implica el movimiento fonoarticulador, ¿sí? Del aparato fonoarticulador, la emisión de los sonidos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Bueno. Movimientos de defensa. Al final de cuentas, es lo que nos ayuda a protegernos contra agresiones o contactos dolorosos. Pueden ser o no de un objeto que provoca estimulación desacostumbrada al organismo. Por ejemplo, un golpe. ¿En qué sentido hace referencia a que puede ser a contacto doloroso o no? Bueno, también hay un sentido de protección en cuanto a movimientos donde no hay contacto. Por ejemplo, la agresión verbal, ¿sí? Es un dolor, pero no hay contacto. Y aún así, tu cuerpo tiene una reacción que está asociada específicamente a las emociones. Y esas emociones hay una parte de la psicología gestal que se llama matea. ¿Quién está en la compu ahorita? Yo, ¿Quién es yo? yo. Juanillo, ponle en Google psicología gestal matea. Te la pongo en el chat para que la identifiques. ¿Sale? Algo así como que los primeros movimientos de cuando uno es niño, ¿no? Los primeros días, meses. Ese es el sentido de protección. Otro de los sentidos o de los movimientos de protección en la primaria infancia es la respiración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no respiras, te mueres. Son lo que se llama la muerte de cuna. ¿Sí?
Por eso les decía en este sentido que no necesariamente los movimientos o las agresiones o contactos dolorosos tienen que ser a partir de un objeto o no. Ese sentido de movimiento del propio cuerpo te obliga al final de cuentas a moverte, ¿sí? A que el organismo, en esta cuestión los pulmones, se sigan moviendo. Si no se mueven, pues al final de cuentas te mueres. Es doloroso, ¿sí? Es como cuando ustedes están dormidos y sienten que se caen, ¿sí? Hay un espasmo y te obligas a moverte, ¿sí? Es un sentido de protección. Y no es que te estés cayendo, es que al final de cuentas estás dejando de respirar. ¿Ya, Juanillo? Sí, ya. Ya está. Ponle en imágenes, güey, te va a salir Matea. Eso de materia lo habíamos visto me parece que en antropología, ¿no, profe? O en las primeras clases. En las primeras clases, porque como es encuadre de la materia, Ajá. pero ahorita era lo que les decía, el encuadre nada más es una parte y ahorita lo vamos a ver con profundidad. Bueno, Matea te habla de 5 emociones primarias y que de ahí se derivan las secundarias. Juanillo, ¿las tienes o no? Sí, ya. Ok. Vete a imágenes en Google y te va a aparecer las 5 y te va a aparecer la subdivisión. ¿No? La subdivisión de cada una, ¿verdad? Sí. Oigan, ¿quién es Paloma? ¿Vanessa es Paloma? Sí. Sí. Pues avísenme porque pues no sé cómo se llama. Mientras el Juanillo y mi asesor, o sea, mi asesor técnico en este pedo hace lo que le digo. Borre, ¿cómo viste el partido de los Lakers? Te digo la verdad, Simón, no lo vieron. Borre, me decepcionas. No he visto los partidos de playoffs ahorita. ¿Qué pues, Borre? ¿Qué son tus favoritos o qué? Net. ¿Eres la fan neta de sí. Bueno, individuos. Que tengo un asistente un poco lento. No, bueno, encontré una de unas carillas, pero no sé si sea esa. Ok, dinos o escríbenos las emociones primarias. Es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Sale. Bueno, ya en esta parte ya tenemos, anótenlas por favor. Vuélvelas a escribir por favor. Menciónalas de nuevo o ponlas en el chat por favor. Alegría, temor, alegría, miedo, afecto, temor, alegría. Van a decir, chingue, ¿por qué? ¿Qué pasó? Miedo, enojo, alegría y qué más. Miedo, ¿Qué pasó, afecto, René? temor, enojo y alegría. Miedo, Es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. René, ¿por qué levantaste tu manita? ¿Tienes alguna duda? No, fue un error de dedo. Ok, miren, ahí les va.
Dentro de esas 5, hay una específicamente que tiene relación con el movimiento. Obviamente las 5 tienen que ver con el movimiento, ¿sí? Pero hay una donde se dé más énfasis. Se los voy a escribir en el chat, pero también se los voy a verbalizar. Entonces, para que ustedes, al final de cuenta, lo vayan entendiendo, ¿sale? El miedo, vamos a empezar con miedo, tiene subdivisiones, ¿sí? Estas subdivisiones se llaman emociones secundarias. Y es quieto, ¿sí? ¿Cuál dijo? Intranquilo, asustado, pasmado e impresionado. ¿Cómo? Ok, se la repito. El miedo es la emoción principal, ¿sí? Dentro de ese miedo hay subdivisiones, que es impresionado, inquieto, intranquilo, asustado y pasmado. ¿Sale? Ok. Bueno, ¿por qué les digo que es la que tiene más relación con el movimiento? Porque al final de cuentas, la función de esta emoción es la autoprotección. ¿Por qué creen esto? En el no sobrevivir. Más fuerte y claro, por favor. Decía que el miedo ayuda a sobrevivir, ¿no? Sí, de hecho sí. Bueno, en idea muy general, el miedo se relaciona con el movimiento porque es de las emociones que más te causa el sentido de protección y que al final de cuentas hace que tu cerebro reptiliano o que tu cerebro primitivo reaccione de una manera instantánea y alerta. Por ejemplo, era lo que les decía en la primera clase, como decía Yello, si tú ves que te van a dar un golpe, lo primero que vas a hacer es ponerse tenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, probablemente no tengas miedo, pero sí te vas a quedar inquieto, ¿sí? O vas a estar intranquilo. Lo que ustedes tienen que entender es que cada una de las emociones básicas, ¿sí? Genera emociones secundarias. Y esas emociones secundarias son las que dan pie a el tipo de movimiento que tú vas a realizar. Por ejemplo, si yo te digo, güey, ponme una expresión de miedo, probablemente te vas a quedar quieto, ¿sí? Porque va a decir alguien, es que yo me paralizo. Eso es parte del movimiento, ¿sí? Pero también al hablar de miedo y decir, es que estoy pasmado, ok, te vas a quedar quieto, pero el estar asustado puede causar esta parte del asombro y vas a tener una reacción diferente en tu cuerpo. Y no es lo mismo estar asustado que estar inquieto o estar intranquilo, porque si estás inquieto y intranquilo probablemente vas a empezar a mover tus pies, vas a empezar a mover tus manos, ¿sale? Te vas a empezar a desesperar y esos son movimientos diferentes, ¿sí? Entonces, tiene mucha lógica a lo que estamos hablando, ¿sí? Que es un movimiento de defensa. No necesario, y por eso decía, no necesariamente tiene que haber un golpe. Puede ser una plática, puede ser una expresión, puede ser algo que viste en la tele y al final de cuentas tu cuerpo va a tener esta reacción. ¿A partir de qué? De estas emociones secundarias. René, hazme una cara de asustado, güey. Nada, dejemos la broma de un ratito, güey. Probablemente ahorita ya difícilmente cosas que te asusten, pero cuando eras niño supongo que había más de alguna cosa que te asustaba. Entonces quiero que vayan analizando cómo son esas caras. Tienen que identificarlas porque al final de cuentas esa va a ser su tarea, canijos, ¿eh?
¿Me están escuchando? Es que se me quedaron todos paralizados. Sí, Yo me estoy tratando de hacer un recuerdo en el tiempo, profe. A ver más o menos cómo eran mis caras. No, lo que pasa es que se me quedaron paralizados a mí. Les digo que mi internet está fallando. Entonces, no sean malitos. Anoten las del miedo. Lo que les decía ahorita. La función del miedo es la autoprotección, ¿sí? Y este miedo, al final de cuentas, se subdivide en estar inquieto, estar intranquilo, estar pasmado, estar asustado y estar impresionado. Vayan identificando una situación en donde ustedes hayan pasado por esos sentimientos secundarios y cómo reaccionó su cuerpo. Disculpen, pero sí, no sé qué le pasó a mi internet o a mi laptop, que se quedó trabada. Yo no fui. No, obviamente tú no fuiste, hermano. ¿Ven que me muevo o ven que estoy parado? No, se ve bien, profe. Sí se mueve. está tomando Se algo. mueve. Estoy tomando tequila, güey. Para lo Yo te frío. veo, yo te veo más guapo, güey. Ay, qué bárbaros. Yo voy a ir a que René me entrene para que me vean mamado. No mames, neta, mi computadora se murió. Pero se ve normal así, usted. No, Se ve. pues obviamente me veo normal, güey. El peor es que no. Bueno, entonces, se los voy a dictar porque no me puedo ver. Ok, entonces ya tenemos la primera, miedo, ¿sí? Miedo, su función es de autoprotección. Ya tenemos las subdivisiones. ¿Cuál es el problema si no cumplimos o si no expresamos con el movimiento? ¿Sí? Que podemos caer a la ansiedad, podemos caer en el pánico y en la paranoia. ¿Sí han visto películas donde la gente está paranoica, nomás está volteando de un lado a otro? Así como, Sí. güey, todos ni observan y empiezan como a temblar y hablan más rápido y nomás están volteando para un lado a otro como si alguien los persiguiera, ¿sí? Entonces, esa es una consecuencia del miedo y tendríamos que hablar que entonces sí tiene mucha, pero mucha relación con esta parte de los movimientos autoprotectores, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que con final de cuentas, desde el punto de vista psicológico, como ya vimos, es una forma de expresarnos. Entonces, hay una conexión directa de lo que sentimos con lo que pensamos y el cómo lo expresamos. Y la idea, en este sentido, y a lo mejor ustedes me van a decir, oye, profe, pero ¿por qué estamos estudiando esta parte de las emociones si nosotros somos de educación física? Bien sencillo, porque al final de cuentas, dentro de una clase, ustedes tienen que identificar la expresión corporal de sus alumnos. Y vas a decir, güey, a lo mejor mi voz está muy fuerte y ese alumno con el que yo estoy platicando, pues me tiene miedo, ¿sí? Porque su expresión corporal te está diciendo. Y vas a poder hasta identificar si tiene broncas en su casa o si tú te le acercas a una niña y dices, güey, se hace para atrás y empieza a mover sus pies y sus manos, dices, órale, está ansiosa. Esa niña tiene ansia, está intranquila, porque los movimientos son diferentes. No es lo mismo estar espantado, así literal, pasmado o impresionado, a tener inquietud o estar asustado o intranquila. Y peor aún, lo que les decía al último, cuando ya llegas a las cuestiones patológicas como la ansiedad y como la paranoia. Eso ya estamos hablando de cuestiones biológicas, pero también de cuestiones mentales y que se expresan con el movimiento de una manera bien rara y bien difícil. No sean malitos, voy a apagar mi compu. Mientras, por favor, vayan identificando las expresiones que les acabo de decir, vayan haciendo como dentro de ustedes mismos, redacten una situación en donde se hayan sentido inquietos, intranquilos, asustados o pasmados, o ya en su caso, si por algún motivo han estado ansiosos o paranoicos, para que nos digan o nos describan cómo fueron sus movimientos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Déjenme la apago y ahorita regreso en corto para ver qué onda con esto.
No se les olvide escribirlas. Ya los estoy viendo de mi celular. No se escucha, profe. ¿No? Ya, ahora sí. No sé si se escucha. Ok. Identifiquen situaciones donde hayan tenido esos sentimientos y traten de describir o también plasmar el cómo se sintieron, qué movimientos hicieron. ¿Sale? Por favor. Acuérdense que estamos hablando de los movimientos de protección. Si tú me dices, oye, profe, es que yo estaba inquieto o estaba espasmado y tuve estos movimientos, te vas a dar cuenta de que dentro de estas emociones secundarias puedes identificar mismos patrones de movimiento. ¿Sale? Ojo, canijos, yo sé que la mayoría son hombres y que tienen una fragilidad masculina bien densa, pero esto es un ejercicio, cabrones, y ya están en la universidad, ¿sí? No pueden ser maestros chidos si van a tener miedo de decir o identificar lo que piensan, ¿sale? Es parte, canijos. Por eso ahorita yo le decía a René, porque pues el güey se ve bien mamadote y acá, pero yo les apuesto que si su esposa lo regaña, el güey se pone inquieto. Me da miedo. Esa risa lo delata. Entonces, describimos, bueno, por ejemplo, la situación así tal cual fue o... No, un esbozo, porque nos las vas a platicar. O sea, hazlo como que para que te des ideas. Ok. Por ejemplo, yo, güey, Aarón, ¿sí? Ajá. A lo mejor yo por mi estrés laboral, yo sí he llegado a estar paranoico. Me acuerdo mucho de una vez que iba a llegar mi supervisor y yo sabía que no había terminado mis informes, pero como no era mi director, sino mi supervisor, me puse bien ansioso y me puse paranoico de, güey, no mames, me los va a revisar todo. Y literal empecé a hiperventilarme y cuando estaba enfrente de él empecé a mover las manos. ¿Y qué tienes? Y yo, no, nada, estoy bien tranquilo. Pero son movimientos de autoprotección. ¿Sale? Ok. Sí, sí, ya. Órale, pues. Literal, mi compu valió madre. Les voy a dar las clases por el celular.
creo que ya, profe. Ok. Vamos, ¿cuántos han terminado para ver si damos comienzo con el ejercicio? Un minutito más. Órale. Yeyo, ¿de qué es tu playera? Del Manchester United. Yo pensé que era de tela, güey. Mande. Yo pensé que era de Sí, es tela. cierto, sí, es cierto. ¡Vivo, cabrón! No, es de ¡Vivo! nylon, creo, ¿no? Creo que sí es de nylon. Pero no es tela el nylon, ¿va? ¿Mande? No es tela. Pues sí, ¿no? La neta, ni sé, profe, no estoy. René, explícale a estos chavos de la vida. No, pues todavía no están listos. Estamos verdes todavía. Oye, güey, ¿vas a llevar a Edith a México a concursar? Sí, güey, me la solicitaron que la llevara. No mames, esa morra es bien pro. Yo la conocí en San José Iturbide en una rodada de silla de ruedas para el Día de la Discapacidad. No, mis respetos para la morra, sabe un chorro y tiene una actitud bien chida. Sí, no, sí, la verdad. No se agüita para nada. Lástima que no la dejan hacer todo lo que quiere porque tenían la selección de básquetbol en silla de ruedas y de repente, como, no sé si ya no les dieron presupuesto, pero desapareció el programa y la neta está bien feo. Sí, creo que fue algo de eso, ¿no? Ya no recibió apoyo también de transporte y todo eso. No, mis Ya respetos por la morra. La conocí como hace 4 años, pero ahora que la empecé a ver en tus fotos, la neta, no, qué chido. Y qué bien por ti, güey, que la tomas bueno, no que la tomas en cuenta, sino que la estás preparando para algo mayor. Sí, pues ellos la vieron y ellos nos mandaron mensajes, nos invitaron a participar y de hecho sí nos quieren apoyar con su traslado y con el hospedaje. Oh, qué machín, hermano. Muchas felicidades, güey, por ser un agente de cambio. Sí, gracias. Estamos viendo a ver aquí quién jala, pero pues no, las autoridades no. Pues dile al Joto del Marco Tulio, ese güey se supone que es el promotor de la juventud. Ya una vez anterior le platiqué de un proyecto y me mandó con un regidor. No, se te mandan de un lado para el otro. Y mejor ella por parte del estado, por parte de Guanajuato, a ver si la apoyan con eso. ¿Sabes a quién le digas? Al ese güey del Construrama, al Giovanni. Ese güey como está haciendo pre-campaña política, peligro, y ese güey sí va a jalar para promoción. Ok, individuos, yo creo que ya fue tiempo suficiente. Sí. Empezamos con el David, pero no el de Santiago, sino el Torres, luego Juanillo y luego con el Uriel. Sale. Nada más nos comparten una de las emociones secundarias y cuál fue la reacción de su movimiento, por favor. ¿Listo? ¿Vas, David? Sí. Pues cuando yo era pequeño, pues me asustaba pues de todo. Bueno, y hasta el momento me sigo poniendo muy nervioso. Y eso era lo que me pasó a mí de pequeño, como que me asustaban, me ponía muy nervioso y empezaba a mover todo y pues creo que hasta lloraba, empezaba a llorar y todo. O sea, mis movimientos son muy obvios que estoy muy nervioso, muy asustado, soy así, profe. Hermano, sé un poco más específico en cuanto a movimientos. Dices, es que me muevo todo. Va, ¿cómo te mueves todo? ¿Tiemblas, sacudes, Sí, o sea, tiemblo y de chico hacía como que golpeaba en las noches, así como de miedo y de nervioso pues muevo mucho los pies. O sea, mis pies se mueven y tienen que estar moviéndose. Ok.
Ya es diferente la explicación. Ok, si te fijas, o bueno, si se fijan todos, entonces podemos hablar de esta conexión que decía al inicio. Es una conexión psicológica, biológica y corporal, ¿sí? Hay una sensación que te causa una emoción y esa emoción como consecuencia tiene una respuesta corporal que en el caso de él es el movimiento del temblor y de los pies. Y en algunas otras personas empieza hasta el tartamudeo. No puedes hablar de lo nervioso que estás. ¿Sale? Gracias, David. ¿Quién sigue? Sí, Juanillo, ¿no? Simón. Bueno, pues yo, no se escucha, Sí. no, pues a mí me pasó de que una vez me mandaron a hablar así el coordinador y pues me citó y cuando, despuesito de que me marcó, pues empecé a dar así rondines en mi cuarto. Pues no sabía ni de qué me iban a platicar y no sabía qué hacer. Y pues ya nada más me puse frente al espejo y empecé pues, a platicar yo mismo para, para ver qué era lo que iba a decir o así. Y ya cuando entré a la oficina, pues me puse bien nervioso, casi andaba sudando. Y nomás estaba con movimiento de manos así. ¿Cómo es el movimiento de manos? De que estoy con las dos manos y empiezo como a juntar las puntas de los dedos, se podría decir. Muy bien. Y pues ya nada más me preguntó que si me quería cambiar. Y nada más para eso. Ok, volvemos a la misma. Es una percepción cognitiva, ¿sí? Que te hace tener una sensación y se va reflejada en un movimiento corporal, ¿sí? A lo mejor para esto a él le causa tranquilidad o lo va transmitiendo. O sea, por eso vemos, es un sentido de protección. Gracias, hermano. Borre. Voy. Profe. No, sigue el Borre y luego Jonathan Uriel. Perdón, Chale, ¿me escuchas? Simón. No, es que me acaba de llegar notificación de red lenta, nada más por si alguna cosita u otra. Va, sin bronca. Una situación, soy como que muy miedoso cuando veo así situaciones es un ejemplo de cuando me sacan sangre o alguna así otra cosita. Un ejemplo es que me pongo a sudar, me sudan las manos, ambas manos, como cuando me sacaron una muela, todo bien, todo tranquilo, me anestesiaron y al final me mostró la muela y así como con sangre y como que me empecé a sentir medio mal y ¿sabes? Que me desmayo. Damn. Así soy como que en cuanto a sangre, también cuando me van a sacar o hacer alguna otra cosita que no sé qué pasa. Digo, ambas manos empiezan a sudar, así como que siento miedo y esa es mi situación. ¿Y qué movimientos identificas que son repetitivos cuando sientes miedo? Porque el sudor es El una movimiento reacción. de ambas, así como este movimiento, Oh, ok. Vale. es cuando Muchas gracias, Borre. A ver, Jonathan, reviéntate la tuya, por favor. No, pues cuando me acuerdo cuando estaba más pequeño, más niño, una vez andando con un primo, así quemando cohetes, chispitas y todo eso, y estaba un carro de mulas, así como en un rastrojo, y aventamos ahí un cohete y empezó a quemarse todo, como era de madera, así empezó a quemarse todo. Y no, pues nos pusimos bien asustados, mi primo y yo, y así creo que un poco de todas sus emociones, así estábamos quietos y
intranquilos y yo solo me empezaba a poner las manos como me empezaran a sudar y solo dábamos como vueltas y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ya solo recuerdo que nos fuimos para casa y ya solo preguntaban mis tías que quién había sido y no nos hacíamos mensos. Y ya hasta después sí les dijimos que fuimos nosotros, pero ya estábamos bien asustados, no sabíamos qué nos iban a decir así. Pero ¿cuáles eran tus movimientos? Pues primero yo empezaba a caminar así mucho, como dando vueltas. Después también me empezaron como a sudar las manos y las ponía así en mis piernas y como que como me secaba como el sudor o no sé. Ya después me agarraba así la cabeza como que decía, pues, ¿ya qué voy a hacer ahora? O así, bien asustado. ¿Así es esto? Sí. Ok, gracias, hermano. ¿Cuál es el movimiento que identificaron o que pudieran decir que entre todos tenían en común? El de las manos, ¿no? Pues, Vibración de de los las manos. pies y de las manos. Güeyes, uno por uno, levanten las manitas, son niños chiquitos. El sudor en las manos. A ver, cerritos. Pues el de las manos, Aarón, que por ejemplo dices tú de la ansiedad, no sé, como que yo creo que es el primer instinto que tiene uno, como que piensa que los músculos están tensos y todo de lo espantado o algo, y yo creo que como al momento de hacer el movimiento de las manos, como que piensas que ya te deliberas un poco del estrés. Es un movimiento de satisfacción, pero también de protección. ¿Sale? Sí. Ok. Si se fijan, entonces ahí podemos comprobar lo que hablábamos en un principio. Al final de cuentas, el movimiento involucra tres partes. La cuestión de la percepción, que al final de cuentas provoca la cognición, que te crea un pensamiento, una idea. Después, la sensación, que es en esta cuestión la emoción puede ser primaria o secundaria. Y después la reacción física, que es el movimiento. Esa, en teoría, es una de las más fáciles de identificar y que ustedes se van a dar a la tarea de investigar cuáles son los movimientos que se asocian con ese tipo de sensaciones o tipo de emociones. Pero ahora vamos a entrar a una de las que es más difícil. Y más difícil no en el sentido de conocimientos, sino en el sentido de identificación. ¿Por qué? Porque cuando los niños, miren, hagan de cuenta, desde hace 5 años la Secretaría de Educación Pública empezó con esta parte de trabajar la educación socioemocional, en el sentido de que se dio cuenta que la mayoría de los niños confundían las emociones. Si aún nosotros como adultos a todo decimos que estamos enojados cuando realmente a veces no estamos enojados, sino que tenemos una emoción secundaria, pero las reacciones son muy similares. Y ese es el punto de inflexión de ustedes como docentes o como futuros docentes de educación física. Tienen que estar bien al tiro en la cuestión de qué estoy viendo con mis alumnos y cómo lo debo de tratar de resolver. Tienen que saber hacer la lectura corporal. Creo que mi compu ya jaló. Déjenme trato de unir para escribirles. No, creo que tengo que reiniciar esta madre. Bueno, se las dicto por favor, ¿vale? Vamos a hablar sobre el enojo. El enojo como una emoción principal. ¿Sale? La función del enojo, al igual que del miedo, es una función de defensa. ¿Defensa de qué? Contra las agresiones o el sentimiento de incomodidad, ya sea de personas, de comentarios, o volvemos a lo mismo, de una acción física. Y quiero que quede muy, muy claro lo que hablábamos o lo que se veía en la diapositiva, ¿sí? Los movimientos de protección no obligatoriamente se dan o son el reflejo de un golpe. ¿Quién estoy aburriendo, cabrones, para que se duerman? Bueno, insisto, este sentido de protección no es a raíz de un golpe obligatoriamente, ¿sí? Pueden ser situaciones, pueden ser personas, pueden ser comentarios,
incluso pensamientos propios, pero son movimientos de protección. Era lo que decía el Jonathan, de chinga, y esto es un movimiento de protección, porque estás razonando y estás analizando, ¿sí? El de, ay, güey, me siento bien, estoy nervioso, ¿sale? Al final de cuentas, como dijo Cerritos, es una forma de liberar estrés. Ahora, volvemos. El enojo, su función es la defensa, ¿sí? Pero aquí lo interesante y lo que tienen que aprender a identificar son las emociones secundarias que parten a raíz del enojo, ¿sí? Las cuales son la agresión, así literal, el ser agresivo, la violencia, el disgusto o el desagrado, la hostilidad o el ser hostil, el asco y la repulsión. ¿Cómo? Te la La repito. última, profe. Agresión, violencia, disgusto o desagrado, la furia, el ser hostil, el asco y la repulsión. Ok. Entonces, dentro de estos mismos, vamos a volver a repetir el ejercicio. No necesariamente lo van a tener que hacer de todas las emociones secundarias, pero van a tratar de identificar una situación donde hayan sentido alguna de estas y van a decir cuál fue su reacción corporal. Y tengo en el entendido de que ustedes ya como mayores de edad o como adultos tienen identificada la diferencia entre la agresión y la violencia, o entre el disgusto, la furia, el asco, la repulsión. ¿No tienen? De una vez díganme para profundizar en ellas. Yo nada más que me dijera, nada más que reacción. La verdad, esa sí no la ubico, perdón. A ver, levanten su manita, por favor. ¿Qué pasó, Cerritos? Yo nada más donde no tengo claro es repulsión. Esa sí no ubico qué es lo que sería, perdón. Cerritos, volvemos a la pregunta de hace rato con los animales. ¿Te gustan los animales? Sí. Si tú me vieras a mí dándole de palos a un perrito, ¿qué sentirías? Ah, ok, entiendo. No, pues, enojo. No, güey, acuérdate, enojo es la emoción primaria. Lo que tú sientes es repulsión. Es, no mames, ¿cómo le vas a estar pegando a un animalito? O sea, odias el acto, pero también sientes asco por mí. El asco y la repulsión van de la mano. Ah, ok. ¿Alguna otra donde tengamos dudas? Ah, hostilidad. ¿Mande? La hostilidad, profe. Es el comportamiento que tienes hacia una persona que no es de tu agrado. A lo mejor no estás enojada con ella por sus actos, pero no te cae bien, entonces eres muy cortante y la tratas hasta cierto punto con desprecio. ¿Yeyo? Era la misma, profe, referente a la hostilidad. Sí. Por ejemplo, al final de cuentas, la repulsión es agredir o al final de cuentas es como les dijera, es que estás en contraste con lo que yo estoy haciendo. Es una aberración, ¿sí? Por ejemplo, los homofóbicos le tienen repulsión a los homosexuales y porque son lo contrario a lo que ellos creen que es bueno, ¿sí? Es que si fuera una cuestión de elementos físicos, es como dos imanes. Dos imanes no se pueden unir por los polos Opuestos. Exacto, son opuestos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ya, ahora sí. Sí, entonces se va a hacer la misma, se puede decir que la misma dinámica que se hizo con la emoción del miedo. Sí. Y nada más ejemplo, que igual, bueno, van a hacer identificar nada más
¿Todas o las secundarias o una en Unas particular? dos. Unas dos de Ok. las secundarias. Nada más, si van a identificar hostilidad, tengan en cuenta que al final de cuentas la hostilidad es causada por un resentimiento que le tienes a una persona, ¿sí? Por ejemplo, si Yair en algún momento me hizo algo desagradable, entonces yo voy a tener cierto desprecio y resentimiento por él y lo voy a tratar de una manera, pues no agradable, ¿sale? Indiferente. Indiferente. Va. ¿Va? Sí, profe. Órale. Sí, está bien. ¿Les parece bien 10 minutos? Sí. Sí. Va, entonces ahorita regresamos. Les voy a colgar porque mi compu no jala y voy a ver qué onda. Sale pues, profe. Dale, profe. De todas maneras, acuérdense, la sesión está grabada, pueden compartir ustedes. Vale.
¿Listo, individuos? Sí, Ok, entonces vamos a darle. Volvemos a lo mismo. Función de defensa, miedo. Le voy a pedir entonces, perdón, enojo. Le voy a pedir entonces a Diego Sebastián, a Cerritos y a René que nos compartan, por favor. Era referente al enojo, ¿no? Al enojo. Ok. Acuérdate que las secundarias pudiste identificar la agresión, la violencia, el disgusto, la furia, el asco y la repulsión. Sí, bueno, yo cuando iba en la secundaria, pues tenía un grupo de amigos, ¿no? Y pues yo usualmente me llevaba bien con ellos y todo, pero pues había un vato que siempre le gustaba estar molestando y todo, ¿no? Pero pues a mí nunca me molestó ni nada, pero pues sí veía como a ciertos compañeros, sí los molestaba y los agredía verbalmente, a veces físicamente, y pues sí yo sentía como cierta hostilidad hacia él, porque pues, o sea, no lo conocía ni nada, pero pues al ver sus actitudes con las demás personas sí era como que me daba un sentimiento de enojo y a veces como que a veces pues sí, más que nada con los puños, así de que te enojas y como que quieres golpear, ¿no? O para reprimir ese enojo, más que nada. Y pues también como que la desesperación de pues que así que, perdón, ahora sí que no es como que de tu incumbencia y pues no poder hacer pues mucho. Volvemos a lo mismo, Diego. Englobamos el enojo como identidad de lo que sentimos, porque esa es como la primera, la emoción primaria. Pero dentro de estas emociones secundarias, el tú ver ese acto, ¿qué te causaba? Me causaba el enojo, el disgusto, más que nada por esa persona, o sea, mm, tal vez expresarlo como repulsión hacia la manera de ser de él, o sea, comparándolo como con otras actitudes, pues, y el desagrado, obviamente, o sea, más que nada es el desagrado de que, pues, no, de plano, esa persona, pues, no me caía. Muy, muy bien. Gracias, Diego. Continuamos. a ver, yo lo escribí. Dice, bueno, en una ocasión se metieron a robar a mi domicilio. Al llegar vi que no había mis pertenencias de valor, lo que siempre es lavadora, anillos, televisión. Yo sentí furia. Entonces, de la manera de expresar la furia es, no sé, con maldiciones, enojo, gritar de que, pues, o sea, no sé, de impotencia a la vez también. Fue la manera de que yo entonces así, que de como con tanto esfuerzo uno compra las cosas y todo, y una persona así que fácilmente llega, se mete al domicilio y se la roba. Entonces yo lo que hice fue el siguiente día investigar quién era. Ya que me dijeron quién era, quise en este caso llegar a la violencia y todo, agredirlos y todo, pero bueno, ya me calmé porque, bueno, a fin de cuentas las personas le corrieron, no dieron la cara, y pues como ya estaba la demanda interpuesta, pues sabía que si hacía algo, pues se iba a caer la demanda. Entonces más que nada fue de furia y enojo y todo, y pues en este caso fue así como yo quise sacar, en este caso desquitándome, pero pues no. Ya al pensar cabeza fría dije que no era lo más correcto. Precisamente ahorita lo que acabas de decir, Zorritos, es una consecuencia lógica y desde el punto de vista psicológico. La furia nos hace reaccionar violentamente y la violencia la podemos tomar como física o verbal. Dijiste tú, reaccioné diciendo groserías. Esa es la furia, ¿sale? Y el querer golpear a alguien también es furia. Entonces, muy bien identificada la emoción secundaria que parte del enojo. Gracias. Sigue, René. Bueno, la experiencia que yo más recuerdo es de una ocasión también estaba en la secundaria, igual de un tipo que le gustaba agredir a los más chavitos. En esa ocasión, primero sentí enojo porque agredió a un amigo.
fue lo primero. Ya después, en lo secundario fue la violencia. Primero le fui a los golpes, como quien dice. Obviamente después de todo eso, pues ya sentí la hostilidad hacia él, ya el trato era muy, muy diferente, aunque íbamos en el mismo grupo. Y de ahí pues siguieron agresiones, o sea, es una conducta que pues difícilmente se quita, ¿no? Ahora sí que la agresión era mutua, ya era una agresión mutua de su parte hacia mí y de mí a él, o sea, obviamente pues no tenía que defenderme. Y pues ahora sí que fue más que nada fue violencia, la hostilidad, la agresión y furia también podemos incluir ahí porque pues obviamente la furia es la que te impulsa también a tener esas agresiones, esa violencia. Y si te fijas, al final de cuentas, hubo una expresión en cuanto al movimiento. Esa emoción te hizo reaccionar de forma física, porque sí hubo agresiones. Uh-huh. Ese es el punto, precisamente el por qué ustedes tienen que revisar. Gracias, René. Ese es el punto específico del por qué tienen que revisar esta asociación del movimiento biológico y del movimiento psicológico. En el sentido específico del movimiento como una forma de expresarnos, pero también como movimiento de defensa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén con sus alumnos tienen que identificar esto. Si ustedes están en un partido o los ponen a jugar y de repente ves que dos alumnos ya se traen y se están aventando, tienes que ver qué están sintiendo, ¿sí? A lo mejor me hacen una entrada pues algo grotesca y yo tengo que ver la reacción del cuerpo de mi alumno. Tengo que ver si se va a enojar, pero ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si va a haber agresión, violencia, o si de plano va a haber algún punto externo o un tercer participante que va a sentir repulsión y de repente va a empezar a tratarlo de manera hostil. Es como dijo René, a lo mejor no me agredió directamente a mí, pero voy a empezar a ser hostil con esa persona. Y tienes que entender, ¿no? Y decirle, oye, o sea, decirle al maestro del grupo, oye, ¿sabes qué? Hubo un accidente dentro de la clase de educación física, entonces probablemente fulanito se va a empezar a comportar de manera distinta con su compañero, porque hubo una agresión, y entonces su compañero puede empezar a actuar de manera hostil, o como dijo René, de manera agresiva. Entonces hay un significado completamente que tenemos que interpretar los movimientos de nuestros alumnos, y no solamente para nuestra clase, sino para dársela a conocer a los demás miembros de la comunidad. Imagínate que tú no reportes que hubo un incidente dentro de tu clase y a las 2-3 semanas se agarraron a madrazos y nadie sabe el por qué, cuando tú ya sabes el antecedente, ¿sí? Esa realmente es la verdadera importancia del por qué tienen que conocer estos fundamentos del movimiento. Si bien la motricidad como tal nos habla de movimientos y la idea o el conocimiento de la mayoría de las personas es, pues sí, es el movimiento y cómo nos movemos y la corporidad y la lateralidad, pero tiene una mayor profundidad. Y eso es lo chido de ustedes, que ustedes tienen que involucrarse con toda esta parte de las emociones y saber identificar y dar lectura a los movimientos de sus alumnos. Por ejemplo, hace como 2 minutos, perdón, Salvador estaba bostezando. Y a lo mejor alguien dice, güey, es que estaba bostezando porque está aburrido. El bostezo al final de cuentas es una reacción de defensa, en el sentido de que el cuerpo le está diciendo, de que el cerebro le está diciendo al cuerpo, oye, oxigéname, güey, porque tienes que estar despierto. Muchos piensan que los bostezos es igual a tener sueño y no es cierto. El bostezo es una reacción física al estímulo del cerebro que te dice, tienes que estar despierto, mantente despierto, ¿sale? Por eso de repente bostezamos. ¿Por qué? Porque necesitamos oxigenar el cerebro. Vale, chicos. Entonces, por el día de hoy sería todo. Ya tienen su tarea. Son 2 tareas. Una es investigar por qué se da el sudor frío y con qué emociones se relaciona, que son, ahorita te doy la palabra, Enrique, que son los fundamentos biológicos. Porque si se fijan, cuando hablamos del miedo, la mayoría dijo, es que me empiezan a sudar las manos, ¿sí? Entonces tienen que buscar el fundamento biológico y con qué emociones se asocia.
No sé si les ha pasado que, bueno, yo les platico una vez a mí, iba a cruzar la calle, pero no me acordaba que la calle, porque estaban componiéndola, la calle la estaban usando en doble sentido. Entonces mi reacción pendeja fue cruzar la calle porque yo del lado derecho vi que no venía un carro, pero se me olvidó que era doble sentido. Entonces cuando doy el paso para bajar la banqueta, un carro me pita y yo, güey, pues me espanté, ¿no? Y como a los 2 minutos tenía toda la espalda empapada de sudor. Es una reacción biológica, ustedes tienen que buscar el fundamento. Y la tarea número 2 es investigar todos los conceptos de las emociones secundarias que ya vimos. Ahorita abordamos miedo y enojo, ¿sí? Para que entiendan la diferencia de una con otra. Esa es la tarea, ¿sí? Tanto del miedo como del enojo, todas las que vimos, las que dicté y las que anotaron por ahí. Repito, miedo es inquietud, intranquilidad, pasmado, asustado, impresionado. Y de enojo es agresión, violencia, disgusto, furia, hostilidad, asco y repulsión. ¿Alguna duda sobre lo que van a hacer de tarea? ¿Cuál era la primera, profe? Disculpe. ¿Cuál como por ejemplos o cómo va a ser? En la parte de los conceptos, literal, pueden irse a Google y ponerle hostilidad. ¿Qué es hostilidad? ¿Qué es furia? ¿Qué es asco? ¿Sí? Todos los conceptos. Y va en el cuaderno. Nada más es para... ¿Cuaderno? ¿Mande? Digo, las dos tareas son en el cuaderno. Sí, por favor. Mande, Enrique. Volviendo al tema de los bostezos, yo por lo regular antes de ir a jugar a un partido, siempre estoy muy bostezando y bostezando, pero muy seguido. ¿Eso sería también por lo de que el cerebro necesita oxigenación? Sí, porque le estás diciendo a tu cuerpo que esté alerta. Ah, ok. Volvemos a lo mismo, son movimientos de defensa. Entiendan ese concepto. Ajá. Defensa sí tiene que ver con un golpe, pero también tiene que ver ante situaciones donde tú detectes peligro o situaciones en las que tú identifiques que tienes que mantenerte alerta. Por eso el bostezo es un movimiento de defensa, porque tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo, hey, güey, tienes que estar despierto. Sí, eso es una cuestión de defensa. Ok. De prevención. Vale, chicos, espero que esta clase les haya sido de su agrado y que hayamos visto cosas interesantes y relevantes. Aún nos quedan 3 emociones por trabajar y relacionarlas con el movimiento. Por ahí ya tienen el concepto, se llama Matea, si gustan buscarlo para que en la siguiente clase ya tengan un poco más de información y podamos verlo más rápido. ¿Sale? Ok. Vale. Que tengan Vale. excelente fin de semana, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Igualmente, profe, Nos vemos, profe, gracias. gracias. Igualmente. Recuerden colgar todos porque si no va a haber un desmadre otra vez. Excelente día, chicos.